En sesión preparatoria para la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara Alta para el periodo 2025-2027, fue electo el senador Basilio Núñez como presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores. Tengo la voluntad de proponer al senador Basilio Núñez para ocupar el siguiente periodo parlamentario el cargo de presidente del Congreso. El senador Basilio Núñez es médico neurocirujano de la Facultad Nacional del Nordeste de la Facultad de Medicina en 1996. Actualmente presidente del Congreso Nacional, senador nacional titular periodo 2023-2028, diputado nacional en el periodo 2018-2023, en donde se desarrolló su trabajo como líder de bancada de Honor Colorado, parlamentario del Mercosur, ministro asesor político del presidente de la República del Paraguay del 2013 al 2018. Durante su liderazgo en este periodo hemos sido testigos de su esfuerzo por mantener los valores democráticos en este Congreso, la transparencia y la búsqueda del bienestar común. Su capacidad para mantener el equilibrio en los momentos más desafiantes y fomentar el diálogo entre las diferentes bancadas, entre los diferentes grupos que conforman nuestro Senado de la Nación, han hecho posible que hoy los colegas tengan en cuenta este valor para volver a proponer su candidatura para presidente del Congreso Nacional. Nosotros aquí, frente a las cámaras, a cara descubierta, sin titubeos, sin dudas, y con la firmeza que siempre nos ha caracterizado, venimos públicamente a secundar. Por la moción Chase, 30 votos. Abstención, 5. Ausentes, 10. Queda electo el señor senador Basilio Gustavo Núñez Jiménez como presidente del Congreso Nacional y la Honorable Cámara de Senadores por el periodo comprendido del 1 de julio del 2025 hasta el 30 de junio del 2027. En sesión preparatoria del Senado para la elección de mesa directiva, el senador de la Nación Ramón Retamoso fue electo como vicepresidente primero de la Cámara Alta para el periodo legislativo 2025-2027. Quiero mocionar como vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores al senador de la Nación Ramón Catalino Retamoso Delgado, un gran trabajador como senador. Un compañero presidente que tengo que decir en los años que me tocó a mí presidir la Comisión de Industria, donde él siempre estuvo como miembro, le agregó un gran sentido social al estudio de los proyectos. Elección del vicepresidente primero, por la aprobación 24 votos, por el rechazo 2, abstención 9, ausentes 10. Queda electo el señor senador Ramón Catalino Retamoso Delgado como vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores por el periodo comprendido del 1 de julio de 2025 al 30 de junio del 2027. En sesión preparatoria para la elección de mesa directiva, el senador de la Nación Dionisio Amarilla fue electo como futuro vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores para el periodo 2025-2027. Mocionar a Dionisio Osvaldo Amarilla Guirlam. Fue gremialista en el año 1997 en el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas. Miembro del Consejo Superior Universitario en el año 1997 por el sector estudiantil. Especialista en didáctica universitaria. Fue docente de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas, filial Caaguazú. Culminó la maestría en Planificación Estratégica en Conducción Nacional año 2011. Culminó su curso de doctorado en Ciencias de la Educación. Miembro titular del directorio del PLRA en el año 2008. Diputado nacional periodo 2013-2018. Senador electo en el año 2018-2023. Senador electo 2023-2028. Procedemos a la lectura de la grilla de votación. Por la aprobación, 30 votos. Por el rechazo, 1 voto. Por la abstención, 4 votos, ausentes 10. Queda electo el señor senador Dionisio Osvaldo Amarilla Guirlam como vicepresidente segundo de la Honorable Cámara de Senadores.
En sesión preparatoria para la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara Alta para el periodo 2025-2027, fue electo el senador Basilio Núñez como presidente de la Cámara de Senadores, el senador Ramón Retamoso como vicepresidente primero y el senador Dionisio Amarilla como vicepresidente segundo. Además, fueron electos los senadores Patrick Kember, Hermelinda Alvarenga y Lizarela Valiente como secretarios parlamentarios. Agradecer a Dios, es importante siempre en nuestras vidas, agradecer a la familia, a mis colegas, agradecer a mi partido y decirle que tengo un compromiso de mantener el diálogo, el consenso entre todos los colegas, de tratar siempre de apelar hasta el último momento el respeto entre nosotros, de trabajar en proyectos de leyes beneficiosos para el país, pero de corazón agradecido. Un momento demasiado importante para mí, para agradecerle primero a Dios Todopoderoso por esta oportunidad. Gracias a todos los colegas, gracias a la bancada de Honor Colorado por su apoyo, gracias a la bancada del PLRA que me han dado esta confianza, gracias al presidente de mi partido Colorado, a don Horacio Cartes, gracias al presidente de la República, Santi Peña. Yo sé que si ellos no aprobaban esta propuesta, yo no iba a ser vicepresidente primero del Senado de la Nación. Para agradecerle a los colegas la confianza, me comprometo a redoblar esfuerzo, presidente, y por sobre todas las cosas a seguir trabajando en la misma línea, la del diálogo, la de asumir las responsabilidades con mucho esfuerzo, con la responsabilidad que corresponde. La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, aprobó modificaciones de varios artículos de su reglamento interno con relación a la incorporación de nuevos senadores electos y proclamados, la actualización de la fecha de elección y de la duración de mandato de la integración de la mesa directiva y de las comisiones asesoras, entre otros. El artículo 6, la modificación es el periodo de duración de mandato, que en vez de los 1 año que es hoy, pasarían a ser 2 años para los 2 primeros periodos legislativos y 1 año para el último periodo legislativo. Eso es en referencia al artículo 11. El artículo 36 también le agregamos de si bien podrán ser reelectos los miembros de la mesa directiva, o mejor dicho, de la presidencia y vicepresidencia, sin embargo, podrán ser removidos de sus cargos por decisión de una mayoría de 2/3. Y el último artículo, el artículo 76, las comisiones permanentes durarán en sus funciones el mismo periodo que la mesa directiva. En ningún caso estamos infringiendo ningún artículo constitucional, ya que el artículo 190 nos dice claramente de que cada cámara redactará su propio reglamento en forma interna e independiente. No existe ninguna colisión constitucional para estas modificaciones. Las motivaciones jurídicas, como así también las fácticas jurídicas, sugieren, señor presidente, que efectivamente lo que se busca es generar una institucionalidad en donde exista una agenda legislativa que sea la priorización absoluta en las actividades de este Senado de la Nación. A mí me parece una idea bastante innovadora, presidente. Creo que va a ser interesante, nos va a dar estabilidad para poder concentrarnos en los proyectos a beneficio de la ciudadanía, el apoyo a las iniciativas del gobierno nacional. La mesa directiva de la Cámara de Senadores, presidida por el vicepresidente primero, senador Ramón Retamoso, y los líderes y vicelíderes de bancadas, se reunió para elaborar el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Como primer punto tuvimos la designación para 6 senadores titulares y 3 suplentes para integrar la comisión permanente del Congreso durante el receso parlamentario. Luego los artículos que se modifica por ser declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, que fueron presentados por varios señores senadores que ya se había postergado el miércoles pasado. Ahora está como punto 2 para tratar eso el próximo miércoles. El siguiente punto que modifica el artículo 1 y 2 de la Ley 3029/2006, que reconoce al Instituto Técnico Superior San Agustín como institución superior en ciencias de la salud.
tenemos más de 15, 16 puntos porque fueron agregados ahora en la mesa directiva, propuesta de la señora senadora Lilian Samaniego para agregar otro punto más y otros 2 proyectos de ley que hemos agregado. La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador de la Nación Patrick Kemper, recibió en reunión a representantes del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC, Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. Copaco y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. Primero recibimos al viceministro del MITIC, que está encargado de la ciberseguridad nacional, impulsado desde el Estado. También al director encargado de ciberseguridad, que está dependiente del viceministerio. Le convocamos para poder hablar un poco sobre un hecho que ocurrió hace poco, la filtración de información del MEC y de otras instituciones. Él hizo una exposición de cuál es el estado que tenemos hoy impulsado desde el MITIC en cuanto a los programas que hay, las cooperaciones que hay con el Comando Sur, con Taiwán, con el CER de Argentina, donde se definen cooperaciones para poder compartir listas de sistemas que puedan ser vulnerados. Conversamos también sobre cuáles son los planes para adelante, conversamos sobre lo que pasó en el MEC, específicamente las acciones que ellos tomaron en cuanto al bloqueo de esas filtraciones y la aplicación de mecanismos para prevenir que no vuelvan a pasar. El senador de la Nación, Antonio Barrios, en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, recibió la visita protocolar del embajador de Israel, Amit Mekel, con quien conversó sobre la cooperación en materia de salud. Fue una reunión muy amena con el embajador. Participó el senador Leite, que es el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tratamos del viaje que vamos a tener próximamente a Israel, de la vuelta a la embajada. Y un tema muy interesante, el embajador de Israel está muy interesado en colaborar con la salud. Hemos cruzado algunas ideas de lo que se podría hacer y cómo se podría empezar. Y él quiere hacer con sus conexiones que tiene en los Estados Unidos y poder involucrarse mucho en el sistema de salud paraguayo, entenderlo bien y ver en qué forma ellos pueden colaborar. El senador José Ledesma, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, participó de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Al respecto, el defensor del pueblo, abogado Rafael Ávila, se refirió a lo tratado en el encuentro. Esta es la última reunión del año donde vamos tocando todos los pedidos que tenemos de excepciones, de aprobaciones. Entonces estamos terminando y ahora vamos a hacer una evaluación y vamos a publicar en nuestras redes de todo lo realizado en el año, las aprobaciones que tenemos. Desde que se creó el Consejo, el más productivo. Tuvimos todas las reuniones en el año. Tenemos una muy buena predisposición del diputado Carlos López, del senador Ledesma. En la sala de lectura de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional se llevó a cabo la presentación del libro Historia y Derecho Político en Paraguay a cargo del senador Derlis Maidana, actividad organizada por la Academia Legislativa conjuntamente con la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. En primer lugar, felicitarle al doctor Carlos Ferreira, es un docente universitario de la ciudad de San Lorenzo, y que ha tenido la dicha de venir a presentar su nuevo material, su libro, sobre un poco el itinerario político de la República del Paraguay. Prácticamente es el inicio de la colonia, los diversos procesos, los diversos gobiernos, las dos guerras, la transición hacia la democracia, los desafíos que espera el Paraguay en su devenir histórico. Bueno, con gusto venimos a acompañarle, a agradecerle también a la gente de la Academia Legislativa y al Archivo del Congreso Nacional por permitir, por propiciar este espacio de debate y por ofrecer este material al servicio de la ciudadanía. La Junta Departamental de Presidente Ayes declaró como ciudadano ilustre al senador Basilio Núñez por su reelección como presidente del Congreso de la Nación y de la Cámara de Senadores para el periodo legislativo 2025-2027. En el acto, destacaron su dedicación con la labor legislativa a favor de la ciudadanía y valoraron además su liderazgo, trayectoria política y su compromiso con el departamento de Presidente Ayes
como representante del Chaco paraguayo. Comprometido con la Junta Departamental por esta distinción, línea abierta para hablar, así como estaba diciendo el gobernador, y decirle que antes de ser reelecto, como dijo Bernardo es un amigo, es un hecho inédito, pero es un compromiso para el departamento y para la región. Y antes de ser reelecto gobernador, vos que estás más acá con los concejales departamentales, presupuestamos para el año que viene la construcción de la supervisión, 2.500 millones de guaraníes. Va a ser construido en el local del Instituto de Formación Docente. Yo sé que acá el gobernador, tanto como el intendente, y ustedes van a ayudar con el plano. Vamos a tener ahí un local de la supervisión propia para la parte administrativa del magisterio, de la docencia. Va a tener un tinglado también polideportivo para el Instituto de Formación Docente. Presupuestamos también 1.500 millones de guaraníes para la Catedral de Benjamín Aceval. Varios proyectos de ley fueron analizados en la reunión conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado. Respecto a este proyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la Cobertura Especial de Gastos Ocurridos por Accidentes de Tránsito o Siniestros Viales, se rechazó el proyecto de ley que tiene media sanción debido a que la misma no tiene elementos de convicción que pudieran justificar su acompañamiento, en el sentido de que no se refiere a cuánto del IVA que recauda la DENIT en concepto de venta de automóviles importados de motocicletas es lo que estaría afectado al proyecto. Tampoco se hace proyecciones de los otros ingresos que se preveían en el proyecto de ley formarían parte del fondo, así que por una cuestión de prudencia administrativa nos pareció que esto tiene que volver a diputados y en todo caso que el proyecto sea sincronizado con la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derlis Maidana, en reunión conjunta con varias comisiones asesoras, analizó varios puntos incluidos en el orden del día. El proyecto de ley que establece la inscripción en el registro cívico permanente de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para pleno ejercicio del derecho a voto decidimos postergar. Vamos a convocarle a los ministros de la Justicia Electoral para la próxima sesión de la comisión como primer punto del orden del día. Hay algunas cuestiones de interpretación que lo vamos a discutir. Con respecto al proyecto de ley que regula la prestación de servicios de seguridad privada, por unanimidad se optó por la aprobación con modificaciones, un nuevo marco jurídico que refuerza algunas disposiciones del Código Laboral. Se insiste en las 8 horas laborales, en el descanso, en el pago de las horas extras, en que los empleadores son los que tienen que mandar a hacer los uniformes para los guardias de seguridad. Se habla también de los serenos, de los guardaespaldas. Se establece responsabilidad y sanciones por el incumplimiento. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación, Natalicio Chase, analizó en reunión el proyecto de ley que declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado paraguayo varios inmuebles y mejoras afectados a obras de infraestructura del tramo Carmelo Peralta-Puerto Guaraní, en el departamento de Alto Paraguay, y el proyecto de ley de compensación por parte del Estado paraguayo a la ciudad de Saltos del Guairá y los municipios del departamento de Canindeyú, en reparación por la desaparición de los Saltos del Guairá. No avanzamos en el análisis porque creemos que debemos solicitar más informe, puesto que las expropiaciones para la construcción de proyectos específicos de rutas o proyectos viales debe hacerse a partir del Ejecutivo, que es el que establece el trazado. Este proyecto no establece trazado y entonces queremos solicitar más informes para estar seguros de lo que vamos a aprobar. Y en el segundo punto estaba una indemnización que corresponde al departamento de Canindeyú y en específico a Salto del Guairá, en compensación por la desaparición de los Saltos del Guairá y que se daría a través de Royalty y Itaipú. La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de la Nación, Luis Pettengill, en reunión conjunta con la Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, recibió a representantes de la Comisión Nacional de la Competencia, quienes realizaron la entrega del informe anual de la institución. Por estatuto, por ley, ellos una vez al año tienen que venir ante las comisiones del Senado para dar su informe, entonces, de lo actuado en el año. Entonces,
Pues eso ocurrió el día de hoy, ¿verdad? Vinieron para hacer su informe del año 2023-2024. Su ejercicio va del 1 de agosto al 30 de julio del año siguiente. Ese es su año de ejercicio. Nos dieron un informe, un repaso de todos los trabajos realizados por ellos. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Tuvimos la reunión ordinaria de la fecha en la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales y tratamos 3 puntos del orden del día. Uno, que autoriza a la Administración Nacional de Electricidad a permutar un inmueble de su propiedad individualizado como finca número 17.295 por otro inmueble individualizado como finca número 20.022, ubicado en la ciudad de Lambaré. Pusimos a consideración de los colegas y hemos aprobado con modificaciones. El punto 2, que modifica varios artículos de la Caja de Jubilaciones Municipales, hemos postergado. Y el tercer punto del orden del día, que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Areguá a transferir a título gratuito un inmueble individualizado como finca número 2648 con cuenta corriente catastral número 27049902 a favor del Club 8 de septiembre. Varios puntos fueron analizados en reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Senadores. Así lo informó el director del ente asesor, Eusebio García. Los miembros de esta comisión, que en la oportunidad ha presidido el señor senador Javier Zacarías Irún en su calidad de vicepresidente, han estudiado 5 proyectos, de los cuales 2 proyectos de resolución, que son pedidos de informes, y 3 proyectos de declaración. Todos los proyectos fueron aprobados por los miembros. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Se ha tratado en la Comisión de Asuntos Municipales, hoy en la Comisión de Energía, donde plantean un área silvestre protegida en el distrito de Villeta, donde se le ha solicitado su presencia al representante del MAES, lo cual hizo una explicación a todos los colegas, también los compañeros técnicos, que no reunía los requisitos para ser declarado de área silvestre protegida. Optamos por rechazar el proyecto porque no reunía, como mencionaba el técnico del MADE. En el segundo punto se habló de permutar en cuanto a lo que es un terreno que es de la ANDE, tenía en conflicto con una familia. Hemos aprobado con modificaciones de forma. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, analizó varios puntos en su reunión ordinaria, de la cual también participaron el viceministro de la Defensa Nacional, general Lilio Cardoso, y el general de Ejército, César Augusto Moreno Landaida. Teníamos cuestionamientos a 2 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que pretenden ascender y que nosotros tenemos que dar el acuerdo constitucional este miércoles que viene, mañana. Entonces estuvo el comandante de las Fuerzas Militares y también el viceministro de Defensa por ausencia del ministro. Y bueno, ellos nos han dado las explicaciones pertinentes, nos han acercado las documentaciones también pertinentes. Entonces, si Dios permite, mañana vamos a dar el acuerdo constitucional para el ascenso de los militares superiores en su totalidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, presidida por el senador de la Nación, Edgar López, y la Fundación Saraquí, organizaron el Encuentro de Inclusión y Reconocimiento 2024 Yotopán Bareté en el Congreso de la Nación. Realmente es un día muy especial. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, nosotros como autoridades, en mi caso particular como presidente de la Comisión de las Personas con Discapacidad, estamos apoyando este emprendimiento y realmente mis felicitaciones a la Fundación Saraquí, que yo desde un principio veo cómo ellos están apoyando a las personas con discapacidad. Ellos necesitan de nuestro apoyo, de todas las autoridades.
La senadora de la Nación, Noelia Cabrera, recibió la visita protocolar del embajador de Israel, Amit Mekel, quien la invitó a participar de la inauguración de la sede de la Embajada de Paraguay en Jerusalén. Recibí gratamente la visita del embajador Amit Mekel, que hace 2 meses asumió como embajador del Estado de Israel en Paraguay. El embajador viene y me trae una invitación para que pueda formar parte de la inauguración de la Embajada de Paraguay en la ciudad de Jerusalén del Estado de Israel, que para mí ha sido realmente una sorpresa que el Estado de Israel me haga llegar esta invitación a través de la persona del embajador. Y además estuvimos conversando de varios intercambios y de varias cooperaciones que quiere hacer con el Estado paraguayo y también a través de los Estados Unidos. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación Lizarela Valiente, analizó en reunión el proyecto de ley que establece el marco normativo para el procedimiento administrativo y el proceso judicial de restitución y visita internacional de niños, niñas y adolescentes. Tuvimos el tratamiento de este proyecto de ley que establece el marco normativo para el procedimiento administrativo y el proceso judicial de restitución de visita internacional de niños, niñas y adolescentes. Es importante poner en conocimiento de la ciudadanía que el año pasado la Corte Iberoamericana sancionó al Estado paraguayo justamente por carecer de esta reglamentación fundamental, sobre todo para resguardar el tratamiento con los niños, niñas que tengan que viajar al extranjero. Se dan distintas situaciones, ¿verdad? Lastimosamente, en una situación de desacuerdo entre los padres, un padre le lleva al niño, entonces es ahí donde se plantean estas reglamentaciones sobre todo, y el afán de que en 6 meses un niño, por ejemplo, tiene que volver a su entorno. Con la entonación del himno nacional paraguayo, inició la sesión ordinaria de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación, Basilio Núñez, con la interpretación del coro de niños de la ciudad de Luque y los alumnos abanderados del Colegio Politécnico Johannes Gutenberg de la ciudad de Lambaré. En este estadio invito a los jóvenes Gabriel Arias, Sofía Bóveda, Fiorella Mora, Raúl Rotela, Gabriel Solaeche, Leticia Zárate, Nicole González, Camila Sánchez, Paula Tatón, Sara Leguizamón, Enzo Rojas, Rebeca Amarilla, Paola Aquino, Tamara Duarte, Yanina González, Leticia Vera, Yanis Orue, Joaquín Benítez y Jeremías Florentín, del Colegio Politécnico Privado Johannes Gutenberg de la ciudad de Lambaré, a ingresar a la sala de sesiones con el pabellón nacional a fin de proceder a la entonación del himno nacional. También agradecemos la presencia del coro de niños de la ciudad de Luque, quienes interpretarán el himno nacional. Nuestro brillo nos dio libertad, y opresores y siervos aliento, donde reina unión e igualdad, y opresores y siervos aliento, donde reina unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta celebró que la guarania, género musical creado por el gran maestro José Asunción Flores, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Quiero rendir un homenaje a lo que ha conquistado nuestro país en la última asamblea de la UNESCO realizada acá en Asunción, declarando la guarania del gran compositor José Asunción Flores Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Resaltar, presidente, que todas las entidades involucradas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, a los impulsores y protagonistas principales de esta conquista. 3 de diciembre es una fecha histórica para la música paraguaya, donde ese género musical creado por el genio, por el maestro José Asunción Flores, que ha trascendido fronteras, ha obtenido el galardón de ser el denominado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. E inicio con las expresiones del propio maestro José Asunción Flores, quien decía
que la Guarania es de mi pueblo. Allí están los sollozos de su pasión y los gritos de su rebeldía. Nació conmigo, pero sobrevivirá mientras el hombre paraguayo sea capaz de silbar una canción. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. El Pleno de la Cámara Alta resolvió delegar a la mesa directiva, integrada por líderes y vicelíderes de bancadas, la designación de 6 senadores titulares y 3 suplentes para integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Nación, de conformidad a lo establecido en el artículo 218 de la Constitución Nacional. Solicito sea derivado al presidente con la mesa de líderes para poder acordar quiénes van a ser los miembros titulares y suplentes. Mete a consideración de los presentes la propuesta hecha por el senador Kemper de dejar a responsabilidad del presidente del Congreso de efectuar la consulta con los líderes de bancada. A votación, por favor, suficiente mayoría. El proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados, que autoriza a la Administración Nacional de Electricidad a permutar un inmueble de su propiedad por otro inmueble, ubicados en la ciudad de Lambaré, fue aprobado con modificaciones por el Pleno de la Cámara Alta. La permuta fue autorizada en su oportunidad por la resolución número 071/92 de fecha 11 de marzo del Consejo de Administración de la ANDE, documento obrante en el expediente y que fuera remitido por el presidente de la ANDE. En sesión ordinaria, la Cámara Alta otorgó los acuerdos constitucionales correspondientes para el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad a la Constitución Nacional. De acuerdo al Estatuto del Personal Militar, cumplen con los requisitos, la edad límite, los años de actividad máxima, el máximo mínimo en el grado y no poseen a la fecha antecedentes judiciales, policiales, ni en la justicia militar, por lo que la Comisión ha dictaminado prestar el acuerdo constitucional. El Pleno de la Cámara Alta, en sesión ordinaria, aprobó el proyecto de ley de acuerdo entre la República del Paraguay y la República de Trinidad y Tobago sobre la supresión de visas para portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios, suscrito en la ciudad de Asunción el 27 de junio de 2024. Con este acuerdo se facilitan las formalidades para el viaje de los ciudadanos a ambas partes, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar sin necesidad de visa por un periodo máximo de 90 días. La Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación del presente acuerdo con la República de Trinidad y Tobago. La Cámara de Senadores aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica el acápite y el artículo 1 de la ley que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Desarrollo Social parte de unos inmuebles ubicados en la compañía Isla Abogado del distrito de Luque, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de las familias del asentamiento Guillermo Jesús. El documento se remite al Poder Ejecutivo. El proyecto en estudio remitido por la Cámara de Diputados introduce modificaciones al proyecto previamente aprobado por esta Cámara, específicamente en lo que relaciona con el polígono de la finca como el resultado de un trabajo técnico de mensura realizado por la COPACO posterior al tratamiento del proyecto en esta Cámara. En sesión ordinaria, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Areguá a transferir a título gratuito un inmueble a favor del Club 8 de Septiembre, FBC, de la compañía Valle Pucú. El documento pasa a la Cámara de Diputados. La Municipalidad de Areguá ha dictado la resolución número 178/2020, mediante la cual autoriza al Ejecutivo Municipal a gestionar ante el Congreso Nacional
la desafectación del mencionado inmueble. Esta solicitud está fundamentada en lo que establece la ley número 3966/2010, orgánica municipal, en su artículo 2, inciso E, en materia de educación, cultura y deporte, que incluye el fomento de la cultura, el deporte y el turismo. En sesión ordinaria, la Cámara Alta aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio Público a iniciar una investigación para identificar a los responsables y cómplices de la caza furtiva de animales silvestres desde helicópteros en la zona de Espinillo, distrito de Laureles, departamento de Ñeembucú. Haciéndome eco de los abusos que se están haciendo en la zona de Ñeembucú, tanto por los cultivos extensivos y la caza indiscriminada de carpincho, hoy venimos con Tincho a denunciar este hecho, una declaración que insta al Ministerio Público a iniciar una investigación e identificar a los responsables de la caza indiscriminada. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la Nación, Antonio Barrios, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hemos abordado 2 puntos. Uno es que establece la inscripción del registro cívico permanente de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio para el derecho a voto. Hemos postergado este proyecto para poder tener una mejor visión y vamos a convocar a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral y a las otras personas involucradas en este proyecto para poder entenderlo mejor y ver si podemos aprobar la semana que viene. Y el otro proyecto que hemos tratado es un proyecto que por extemporáneo ya pasa al archivo, es el de transparencia y protección de la soberanía nacional en los procesos de formación de leyes y normativas. El senador de la Nación, Eber Villalba, anunció en conferencia de prensa que presentará un proyecto de ley que modifica la Ley de Protección de Datos Personales y Crediticios. Este proyecto de ley que modifica la Ley de Protección de Datos Personales y Crediticios, estamos planteando poner un límite para aquellas empresas que se dedican a vender los datos personales o generar la famosa lista negra, ¿verdad? Porque creemos que es discriminatorio, excluyente, ¿verdad? Entonces, lo que planteamos es un tope. Aquellas deudas menores a 5 millones no podrán ser incluidos en la lista negra que después los organismos crediticios o empresas utilizan para discriminar a las personas deudoras. Esta es una nueva iniciativa que modifica esta ley que establece la protección de datos personales y crediticios. Los miembros de la Comisión Parlamentaria Paraguayo-Cubana, presidida por la senadora de la Nación Noelia Cabrera, recibieron la visita protocolar del embajador de Cuba en Paraguay, Francisco Fernández Peña, y una comitiva de parlamentarios cubanos. La visita se trata que tenemos aquí de visita a la diputada Lisette Martínez, también viceministra de Cultura, y a la directora del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, Sonia Pérez, que están asistiendo a la Semana de la UNESCO, por decirlo de alguna forma, donde festejamos muchas cosas de patrimonio cultural, incluida la guarania, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, y en el caso de Cuba y otros países del Caribe, el casabe o pan de mandioca de los indígenas, entre otras cosas. Entonces, estamos aquí en el Congreso porque el vicepresidente es además miembro de la Comisión de Amistad Parlamentaria Paraguay con Cuba. Y recientemente vino a Paraguay el presidente del Grupo de Amistad de Cuba con Paraguay, el diputado Rolando González. Entonces, la diputada traía en su agenda una visita bilateral aquí al Congreso, donde está la Comisión de Amistad Parlamentaria, por eso estuvieron varias senadoras y senadores, y revisando la forma que tenemos ambos países de 2 cosas. 1, iniciativas para fomentar las relaciones interparlamentarias, y 2, como subproducto o derivado de eso, que esas iniciativas se reviertan también en el desarrollo de las relaciones bilaterales. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social analizó en mesa técnica el proyecto de ley del ejercicio profesional del farmacéutico en el Paraguay. Esta mesa técnica hemos convocado de la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, presidida por el presidente, la senadora Noelia Cabrera Peter, dentro de un programa del estudio y tratamiento de los proyectos de ley que hacemos en la Comisión de Salud.
y esta vez nos tocó hacer esta mesa. Es la segunda mesa técnica de trabajo del proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del farmacéutico en el Paraguay. Y dentro de esta mesa técnica estuvimos analizando el objeto, la autoridad de aplicación, la competencia del profesional farmacéutico, así como también sus derechos, obligaciones, y lógicamente hemos señalado el ejercicio ilegal de la profesión. Y en esta mesa de trabajo fue muy productiva porque estuvo representada las asociaciones, círculos que tienen relación con el ejercicio profesional del farmacéutico. El presidente del Congreso de la Nación, senador Basilio Núñez, brindó detalles sobre la adquisición de ascensores para el edificio del Poder Legislativo, aclarando que todo el proceso se realizó dentro del ámbito legal con un equipo de trabajo de profesionales que integran la Unidad Operativa de Contrataciones. Además, al tiempo de ratificar su compromiso con la transparencia, sostuvo que si existen dudas, se investigará todo como corresponde con relación a dicha licitación, y más aún en el ámbito de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Con mucho respeto a los periodistas que representan ese medio de prensa, la verdad les sugiero que no busquen más en la papelera, donde van a encontrar seguramente varias protestas. Efectivamente, acá anoté, el 2 de octubre yo firmé la adjudicación. La DNSP, ya averiguado, en ese momento no tenía ninguna protesta o denuncia. El llamado se hizo dentro del marco legal. Nosotros tenemos una unidad operativa de contrataciones muy profesional, pero a la vez que son profesionales, tener en cuenta que ellos no son peritos y no tienen la obligación de determinar si los documentos son falsos o no. Ahora vamos a agarrar de buena forma la tapa de un diario y dilucidar si verdaderamente son falsificados, pero ni a mí como presidente del Congreso, soy médico, no perito. Entonces la DNSP la que tiene que establecer, es más, investigando más. También hablé ahí con referentes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y me comentan que sus protestas fueron rechazadas in limine. El presidente de la Cámara de Senadores, senador Basilio Núñez, brindó su respaldo al gobierno del presidente Santiago Peña en el proceso de lucha contra la corrupción y recordó la gestión legislativa para la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que permitió una mayor y mejor recaudación estatal, direccionando recursos para inversión en salud, educación, seguridad y otras áreas. Ese informe se origina en una ONG, pero principalmente habla del periodo anterior, que precisamente quien te habla denunció que es politizado. O sea que lo que vamos a hablar ahí ya te doy un pantallazo. Nosotros como parlamentarios, imagínense, con Pedro Aliana siendo diputado ese último mes, nosotros presentamos el proyecto de la DENIT. Cuando fui senador acá 2 meses después, nosotros aprobamos. Eso redundó en $800 millones más. Eso es combate a la corrupción, porque esos $800 millones se repartían los aduaneros o los políticos. Es el primer ejemplo, te digo más, de un quiebre de lo que pasaba en el gobierno anterior. Entonces no, ese 800 millones, dice el presidente de la República, ya no se van a repartir los funcionarios ni los políticos. Eso va a ir para ejecutar programas, por ejemplo, de salud, más de $110 millones que se aumentó, seguridad y así sucesivamente. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, respaldó la histórica relación de hermandad y cooperación entre el Paraguay y la República de China-Taiwán. También ratificó la amistad firme de ambas naciones independientes, soberanas y democráticas. Como presidente del Congreso de la Nación, presidente de la Cámara de Senadores, estuve en la República Hermana de Taiwán, con quien tenemos lazos históricos de más de 67 años de amistad. Acá no es que tenemos que tomar desde un parámetro económico, como quiso instalar esa persona que vino ayer, me pidió audiencia y no le recibí. Y no le voy a recibir. No sé quiénes fueron los parlamentarios que le trajeron, pero a lo menos desde cuando Bachi Núñez está en la presidencia del Congreso, que gracias a los colegas va a ser hasta el 2027. ¿Y por qué no hasta el 2028? Paraguay va a mantener firmes sus lazos con Taiwán. El titular de la Cámara Alta, senador de la Nación Basilio Núñez, en compañía de los senadores Natalicio Chase y Antonio Barrios, recibió en reunión al embajador de China-Taiwán en Paraguay, José Chin Chen Han, quien brindó un informe con respecto al proyecto de exportación de carne. Vine a visitar al señor presidente para informarle que el tema de arancel cero
para exportación de carne de cerdo a Taiwán, que él hizo un buen trabajo en su visita a Taiwán. Ya el proyecto de ley está aprobado en la primera lectura de nuestro Congreso. Entonces falta 2 lecturas más, ya podemos tener esto como concreto, como aprobado, y Paraguay, la carne de cerdo de Paraguay va a tener una ventaja enorme para su exportación a Taiwán. En la sala bicameral del Congreso Nacional se realizó una audiencia pública convocada por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente, para tratar los informes sobre las regalías percibidas de derecho de autor y cánones abonados por la ciudadanía en general en conceptos de derecho de autor y derechos conexos. Realmente celebro esta audiencia pública que ha durado casi 4 horas, en donde las entidades que llevan adelante los derechos de autor, las regalías, se hicieron presentes, así también distintos gremios del sector privado que tienen que ver con las estaciones de servicio, hotelería, restaurantes, en general las entidades que tienen que abonar por estas regalías. Y realmente considero necesario este diálogo que hoy inició y se va a extender en mesas de trabajo para llegar a un acuerdo en cuanto a las tarifas se refiere, para que el usuario que utiliza músicas, por ejemplo, sepa qué es lo que está pagando y qué significa eso.